Muy buenas tardes, mi nombre es Flor de María Salazar Pérez y les hablaré sobre las obligaciones tributarias de los profesionales liberales. Muchos de los profesionales universitarios ejercen su profesión de manera liberal o independiente, es decir, que no tienen ninguna dependencia, sino que se desempeñan en una oficina, en una clínica, en un bufet propio. Es el caso de muchos médicos, dentistas, psicólogos, arquitectos, ingenieros, auditores, economistas y abogados y otros profesionales de diversas disciplinas. Debido a ello, es de suma importancia que posean los conocimientos mínimos sobre los impuestos que deben pagar, efecto de saber qué hace el contador con sus cuentas. Los profesionales que ejercen de manera independiente están afectos al pago de impuestos como cualquier contribuyente. El impuesto al valor agregado, el IVA y el impuesto sobre la renta, el ISR, son los tributos que gravan de manera directa las actividades de dichos profesionales. Siguiendo con el tema acerca del IVA y del Código Tributario, en lo que respecta al IVA, todo profesional está obligado a pagarlo cuando quiera un producto, un servicio, y cobrarlo en cada una de las ventas de bienes o servicios que realice. Para ello es indispensable poseer un número de NIT, que es la identificación tributaria, que no se tenga base con llegar. Si no se tiene, puede llegar a una agencia tributaria con el documento personal de identificación, el DPI, una fotocopia de este y una constancia de colegiado activo. Para obtenerlo, en el momento de la inscripción, debe autorizar las facturas, por lo cual debe llenar un formulario de solicitud de autorización de documentos y consignar una imprenta que está inscrita en el registro fiscal de imprentas. La tarifa del impuesto es del 12% sobre el precio del servicio que se preste o producto que se venda. Es decir, que si el precio que se ofreció o cobró fue de 112, entonces el IVA es de 12 quetzales. Esto significa que el impuesto debe estar incluido en el precio final. Recuerden algo muy importante: no se puede atender a clientes, pacientes sin tener facturas para entregarlas al momento que le paguen el servicio. Quien abra o atienda una oficina o clínica sin estar inscrito en la SAT se hace acreedor de una sanción de 10,000 de acuerdo con el numeral 15 del artículo 94 del Código Tributario, según lo establecido en el Decreto 4/2012. Para las ofertas de bienes y servicios sin incluir el IVA correspondientes es motivo de una multa de 5,000 de acuerdo al numeral 6 del artículo 94 del Código Tributario. La suma del IVA que se cobra a los clientes o pacientes en cada servicio o venta constituye un débito fiscal. Por su parte, el crédito fiscal es la suma del IVA que se paga por cada compra o producto que se realice. De esta manera, y esta cuenta la suma neta que debe pagarse al fisco en cada periodo impositivo, es decir, cada mes, por concepto de este impuesto, es la diferencia entre el total de débitos y el total de créditos generados. Otro ejemplo sería, si alguien cobró en total la suma de 5,000 por IVA y pagó por las compras de productos o servicios un total de 4,000 por el IVA, entonces el impuesto a pagar es de 1,000 quetzales. Recuerden bien esto: el IVA que se cobra por bienes vendidos o servicios prestados es dinero que el cliente o paciente paga al Estado. Quien emite la factura y cobra el IVA es solo un intermediario
y debe trasladar el impuesto resultante a la SAT en las fechas estipuladas. No hacerlo es un delito sancionado según el Código Penal en su artículo 358b, numeral 9, con prisión de 1 a 5 o 6. Hablaremos acerca de la importancia para los profesionales de la salud. Toda la persona individual o jurídica que preste servicios de atención médica en hospitales, sanatorios, casas de salud, clínicas, consultorios o centros de salud deben presentar ante la SAT una declaración jurada donde se detallen los pagos recibidos de terceros a favor de médicos, profesionales o técnicos de salud por servicios prestados de dichas instalaciones y cuyos servicios no hayan sido facturados previamente por el establecimiento. En esa declaración jurada deben indicar el número de NIT, nombre completo del médico, profesional o técnico de salud, número de factura emitida y el monto de la misma. La declaración debe presentarse en las agencias de los bancos del sistema utilizado con el formulario vigente en ese momento o bien a través de BancaSat, del libro de compras y ventas, independientemente de las obligaciones que establezca el Código de Comercio. En cuanto a la contabilidad mercantil, los contribuyentes profesionales que ejercen de manera liberal deben de llevar y mantener el libro de compras y ventas. Este debe estar debidamente registrado ante la SAT y mantenerse en el domicilio fiscal del contribuyente o en la oficina del contador. En el mismo, el profesional debe consolidar sus ventas o prestaciones de servicios diarios, así como compras de productos y servicios indicando el número de facturas. Es muy importante. La declaración jurada y el pago del impuesto. Para el pago del IVA a la SAT, el profesional debe presentar dentro del mes calendario siguiente de cada periodo impositivo. Un periodo impositivo es igual a un mes. Una declaración jurada del monto total de las operaciones realizadas en el mes anterior. Para ello se utiliza Declara Guate. Junto con esta declaración jurada se debe hacer el pago del impuesto resultante de restar, como ya se indicó, el total de créditos del total de débitos del mes correspondiente. Tanto la declaración jurada como el pago del impuesto debe presentarse en los bancos autorizados. Si el IVA que paga el profesional de las compras que se realiza de bienes y servicios que se utilicen para la prestación de servicios es mayor al IVA que cobra por las ventas de bienes o servicios que presta, entonces no paga impuesto, porque la diferencia que queda a su favor y presenta un saldo que puede aplicar a las próximas declaraciones y el pago del IVA. En cuanto si se quiere cerrar, avisar del cierre si un profesional decide terminar sus operaciones y cerrar su oficina o clínica, este debe comunicarlo por escrito ante la SAT lo antes posible. En caso contrario, la obligación de presentar declaraciones subsiste. La comunicación de suspensión o terminación de actividades no tendrá validez hasta que el profesional presente las existencias de documentos, ya sean facturas, libros, no utilizados para que la SAT proceda con su anulación. Ahora bien, si desea continuar con su oficina o clínica, pero sin operar, debe presentar declaraciones sin movimiento y evitar así incurrir en una multa por infracción a deberes formales por cada declaración no presentada a tiempo. Según el artículo 49, que reforma el artículo 120 del Código Tributario, cuando la Administración Tributaria determina que un contribuyente no presenta declaraciones o las presenta sin valor durante 12 meses consecutivos,
Se presume que existe cese temporal de actividades y la Administración Tributaria notificará al contribuyente para que en plazo de 5 días pueda manifestarse respecto a este caso. Si el contribuyente no se pronuncia, la Administración Tributaria podrá efectuar la anotación correspondiente en el Registro Tributario Unificado y lo hará de conocimiento del contribuyente por medio de un aviso al último domicilio registrado. Les hablaremos sobre otro impuesto que deben de pagar los profesionales liberales, que es el ISR. Para estar al día y cumplir con las responsabilidades de pagar el impuesto sobre la renta, el ISR, es necesario tener claros los siguientes conceptos. Renta bruta es el conjunto de ingresos, utilidades y beneficios de toda naturaleza percibidos en el periodo de imposición. Rentas exentas de impuestos son los que obtienen organismos internacionales, institucionales, estatales, municipalidades, universidades, asociaciones no lucrativas, instituciones religiosas, etc. Para más detalle pueden ver el artículo 11 del Decreto 10/2012, capítulo 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La renta imponible es la diferencia entre la renta bruta y las rentas exentas, si las hubiere. Según el Decreto 10/2012, existen 3 regímenes de ISR. Número 1, las rentas de actividades lucrativas. Número 2, las rentas de trabajo. Y número 3, las rentas del capital y las ganancias de capital. Este consiste en el pago mensual de impuestos calculados sobre los ingresos brutos menos los ingresos exentos. Durante el año 2013, por los primeros 30,000 de ingresos mensuales se pagaba el 5%, 1.500, y por lo que se sobrepasaba de este monto se pagaba el 6%. A partir del 1 de enero del 2014, el porcentaje sobre el excedente de 30,000 es del 7%. Un ejemplo sería, usted realiza una venta por 20,000, IVA incluido, a una empresa que lleva contabilidad completa y por lo tanto su cliente tiene obligación de retenerle el impuesto, según el Decreto 10/2012. Si su cliente es agente retenedor, debe retenerle el 6% de ISR, no solo el 5%, por lo que queda 1% a su favor como contribuyente profesional. Entonces, al hacer la retención sobre los 20,000, dividido 1.12, el 6% da un total de 17,857. La diferencia de los 20,000 y los 17,857.14, eso es lo que retendrán, que son 1,071.43. Todas las retenciones practicadas por los agentes de retención a los contribuyentes deben entregarse a la SAT dentro de los primeros 10 días del mes en el que se efectuó la retención, mediante una declaración jurada mensual y presentar declaración jurada informativa anual. Además, los contribuyentes bajo este régimen deben hacer constar en sus facturas la frase sujeto a retención definitiva.